Estimados compatriotas y seguidores de su espacio de análisis, José López. Hoy tenemos sobre la mesa un tema de profunda trascendencia nacional e internacional que exige que lo analicemos con la cabeza fría y el rigor que nos da la experiencia. Hace escasas horas, durante su habitual conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó al mandatario de los Estados Unidos frente a los ojos del mundo, francamente, como un mitómano compulsivo. En el argot de nuestra vasta sabiduría popular, le diríamos a este peculiar personaje del país del norte que ha perdido la brújula política, demostrando que es un individuo que con toda sinceridad desconoce los límites más elementales de la decencia y el respeto institucional. Como hemos venido analizando minuciosamente en este espacio desde el fin de semana, el glorioso ejército mexicano logró abatir a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido en el submundo criminal con el alias del Mencho, la figura cumbre y el capo más poderoso del Cártel Jalisco Nueva Generación. Un operativo que requirió labores de altísima inteligencia táctica, un estoicismo de meses, la heroica movilización de nuestras fuerzas especiales en un terreno de inmensa hostilidad y, lamentablemente, el derramamiento de sangre de nuestras tropas. Pero fíjense en la desfachatez de la retórica de Washington. A los 2 días de la gesta de nuestras fuerzas, observamos a Donald Trump, erguido frente al Congreso de su país, pronunciando su informe del Estado de la Unión, declarando con una arrogancia desmedida que también derribamos a uno de los capos de cártel más siniestros de todos. Analicemos los tiempos con la seriedad de un relojero. Él pronuncia estas palabras un martes, refiriéndose al evento en tiempo pasado, cuando la heroica intervención del Estado mexicano se concretó el domingo. Y fiel a su escuela de jugar maquiavélicamente con la ambigüedad, omite deliberadamente el nombre del objetivo. ¿A quién se refiere con exactitud? Es la clásica táctica del oportunista político, vistiéndose, como decimos aquí, con camisa ajena. Con esa simple y escueta frase, Trump intentó expropiar el mérito, el profundo heroísmo y el doloroso sacrificio supremo de los 25 elementos de la Guardia Nacional, cifra que lamentablemente ascendió a 27 según los últimos cortes, que cayeron en el estoico cumplimiento de su deber. Una operación planificada y ejecutada en su más absoluta totalidad por las corporaciones mexicanas. Por consiguiente, la respuesta de la presidenta Sheinbaum fue magistral. Con una sonrisa que denotaba un innegable sarcasmo político frente a la mentira, señaló lo evidente. Todos conocemos ya al presidente Trump. Fue una réplica de alta escuela diplomática que no requirió mayores adjetivos para desarmarlo. Dejó constancia histórica de que la colaboración internacional se circunscribió estrictamente a labores de inteligencia e información compartida, pero que el despliegue táctico, operativo y letal fue desarrollado íntegra y soberanamente por la Secretaría de la Defensa Nacional. Guardando la compostura y las formas de la diplomacia de Estado,
la presidenta ubicó a Trump en su justa dimensión, reiterando que la información brindada por México es la única apegada a la verdad histórica. Que quede meridianamente claro en este análisis, nadie niega la provisión de inteligencia exterior. Sin embargo, el trabajo operativo, la estrategia en el terreno y el inmenso riesgo de enfrentar el fuego enemigo llevó un sello 100% mexicano. ¿Acaso ustedes creen, conociendo la psicología egocéntrica de este mandatario, que si hubiesen participado sus comandos de élite, los llamados Navy SEALs, no habría salido inmediatamente a vociferarlo a los cuatro vientos? A un individuo al que le sobra vanidad, le habría faltado tiempo para dar conferencias de prensa detalladas y condecorar públicamente a sus secretarios de Defensa y de Estado por enviar a sus tropas al sur de la frontera. Pero no articuló ni una sola palabra al respecto. Guardó un silencio absoluto sobre los detalles operativos. Profundicemos entonces en los pormenores tácticos, porque en la geopolítica la narrativa es el pilar de la soberanía. El secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, expuso con puntualidad castrense que esta acción fue el fruto de un sofisticadísimo y prolongado proceso de inteligencia estratégica. Las autoridades mexicanas tejieron una minuciosa red de seguimiento en torno al círculo íntimo del criminal, ubicando a un allegado de absoluta confianza de una de sus parejas. Rastrillaron sus movimientos milimétricamente hasta la zona de Tapalpa, en Jalisco. Una vez corroborada la presencia del objetivo la noche del domingo, fueron las fuerzas especiales del ejército mexicano quienes orquestaron y ejecutaron el cerco militar. Al verse tácticamente acorralado, el individuo intentó una fuga desesperada hacia una zona boscosa en compañía de dos escoltas, enfrentándose a tiros con las fuerzas del orden, lo que derivó en que cayera herido de muerte. Esa infiltración de campo, esa encomiable paciencia institucional de semanas enteras, pertenece a la audacia de México. Ahora bien, desmenucemos el verdadero rol de Washington. El gobierno mexicano ha sido institucionalmente correcto y transparente al reconocer su aportación desde el primer momento. Recientemente, publicaciones como el New York Times y agencias como la CIA han publicitado que compartieron inteligencia. Es correcto, vamos bien hasta ahí. Pero, ¿de qué información estamos hablando? México, por su doctrina constitucional, es una nación pacifista. Carecemos de satélites de grado bélico de última generación. Por ende, nos nutrieron con imágenes satelitales, interceptación de comunicaciones de alta tecnología y bases de datos provenientes de sus propias redes de informantes radicadas en territorio estadounidense, lo cual es lógico, considerando que las rutas del narcotráfico desembocan en sus fronteras. Es una red bilateral indispensable. Pero, mis ilustrados oyentes, existe un abismo monumental entre facilitar coordenadas por satélite y ejecutar una incursión armada, exponiendo la vida bajo una lluvia de plomo. La inteligencia extranjera coadyuvó a ubicar la latitud, sí,
pero la decisión de entrar, el diseño de la brecha y el sacrificio de sangre fueron asumidos enteramente por las Fuerzas Armadas mexicanas. Cuando Trump habla en plural, empleando el término derribamos, borra de un plumazo y le falta al respeto flagrantemente a los héroes que ofrendaron su existencia el pasado fin de semana. Esto obedece a un viejo y desgastado patrón histórico. Las administraciones de Washington siempre han padecido de una ceguera soberbia, minimizando sistemáticamente la capacidad de las instituciones mexicanas cuando los resultados resultan ser formidables. A este personaje del norte le resulta profundamente incómodo que el papel estelar, el que acaparó la atención de la prensa global, haya recaído en el ejército mexicano y no en sus legiones. Lo despoja por completo de su narrativa punitiva. ¿Con qué solvencia política va a amenazarnos ahora con imponer tarifas arancelarias bajo el manoseado pretexto de que en México no se combate a los cárteles? ¿Cómo sostendrá su falaz discurso de que somos un narcoestado inoperante tras este golpe demoledor? ¿Con qué cara presumirá ser el adalid global de la justicia cuando es el Estado mexicano quien ha tomado las riendas con determinación letal? Es la perpetua y dolorosa asimetría de nuestra relación bilateral. Ellos facilitan la óptica satelital y nosotros, trágicamente, solemos aportar la cuota fúnebre. Eso es, en el fondo, lo que destila la retórica de Donald Trump. Solo que en esta lamentable ocasión, la refriega cobró costos para nuestra patria. Conviene mucho recordar a quienes padecen de amnesia política que abatir a un líder de este nivel jamás es producto de la improvisación administrativa o la mera suerte. Es el corolario de un arduo trabajo de años de depuración en los cuerpos de seguridad nacional. En épocas pasadas, debemos admitirlo con rigor autocrítico, permeaba la corrupción galopante. Las operaciones tácticas nacían muertas debido a la deshonrosa filtración de información por parte de elementos doblegados por el soborno. Hoy atestiguamos un nivel de integridad incuestionable en quienes arriesgan su integridad a diario. Existen familias de militares y guardias nacionales sumidas en el luto, perdiendo padres, hijos y hermanos, como para tolerar que el señor Trump salga al atril a proclamarse artífice del triunfo, insinuando sandeces, sin atreverse siquiera a dar nombres concretos, para no quedar exhibido como un chismoso profesional. La administración de la presidenta Sheinbaum, respaldada en una evidente continuidad institucional, lleva más de un año madurando estrategias de esta magnitud que no germinan de un día para otro en la gestión pública. Han sabido fortalecer las capacidades del Estado y ejecutar el golpe en la coyuntura de mayor impacto. Reitero, esto dista mucho de ser una casualidad balística. ¿Y por qué recurrir a esta invención mediática? ¿Por qué la necesidad de Trump de caer tan bajo apropiándose de los laureles del ejército mexicano? Si verdaderamente no fuese una invención, su afamada locuacidad lo habría empujado a dar detalles exuberantes, afirmando que sus valerosos soldados
impusieron el orden en nuestro territorio. Se lo inventa sencillamente porque se encuentra en un momento políticamente raquítico y de enorme vulnerabilidad en su propio país. Carece de logros tangibles que presumir ante sus electores. Su informe del Estado de la Unión clamaba por una victoria rotunda, así fuese usurpada o producto de su febril imaginación. Lleva meses edificando un relato intervencionista y amenazador, asegurando que su país debía invadir militarmente a México porque nuestras autoridades estaban supuestamente rebasadas y carentes de liderazgo presidencial. Este impecable operativo mexicano le desmanteló por completo ese guión belicista que seguramente ya tenía redactado días antes de su discurso. Al caer el cabecilla más buscado, producto del profesionalismo nacional, a Trump no le quedó más remedio que intentar parasitar la noticia de manera improvisada y mendaz para no quedar en el más absoluto de los ridículos políticos. Frente a este escenario de usurpación discursiva, destaco con alivio que el gobierno de México no guardó un silencio sumiso. La presidenta aclara los hechos, no solo con datos duros, sino con una madurez que lo dice todo. Ya conocemos al presidente Trump. En el riquísimo acervo de la sabiduría popular mexicana, solemos decir que a palabras de borracho, oídos de cantinero. Es una forma elegante de restarle validez a las bravuconadas, asimilando que de ciertas figuras solo se puede creer la mitad de lo que pregonan. Pero más allá del dicho, es una advertencia rotunda de que nuestra nación ya no está dispuesta a tolerar imposiciones narrativas. Si permitiéramos pasivamente que Trump monopolice el crédito, incurriríamos en una falta de respeto imperdonable hacia las tropas caídas. Aunque la diplomacia exigió no llegar a la confrontación abierta, la línea roja trazada desde Palacio Nacional fue diáfana. Reconocemos su apoyo tecnológico, agradecemos sus indispensables imágenes de satélite, pero la planificación, la coordinación y la letalidad de esta operación pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional. Se establecen límites claros. Fue inteligencia complementaria, jamás dirección operativa. Es una distinción geopolítica monumental, mis amigos. Si cedemos hoy esa trinchera retórica, el día de mañana cualquier hito soberano de México, como el fortalecimiento de nuestra propia moneda frente al dólar, será vendido cínicamente por el señor Trump como una graciosa concesión de su escritorio. En este punto del análisis, quiero apelar a su agudo sentido crítico respecto al papel que juegan los grandes corporativos internacionales de la desinformación. En este su canal, José López, agradecemos que la ciudadanía opte cada vez más por medios alternativos libres de ataduras, porque el público ya está fatigado de la narrativa sesgada. Observemos la penosa contorsión editorial del New York Times. Hoy publican a 8 columnas que la CIA fue el actor providencial en el rastreo del capo. Comprendo su predicamento. Tras pasar 6 años insistiendo enfermizamente en la calumnia del narcogobierno,
hoy enfrentan la humillante obligación de tragarse sus propias falsedades frente a la contundencia de los hechos, y buscan a toda costa encumbrar a las agencias estadounidenses para maquillar su estrepitoso fracaso periodístico. Tengamos memoria histórica. Ese rotativo es la misma maquinaria de propaganda que inventó la farsa de las armas de destrucción masiva para justificar la invasión militar y el consiguiente saqueo de la riqueza petrolera en Irak. Son los mismos editores que, sin asomo de rigor ético, publicaron reportajes inverosímiles caricaturizando a señoras de la tercera edad, procesando letales estupefacientes a mano limpia en rústicos anafres caseros de tamales. Una ofensa a la inteligencia mínima. Ante semejante maquinaria propagandística, resulta vital que nosotros, desde México, construyamos y divulguemos la verdad histórica para contrarrestar la narrativa intervencionista que pretenden imponernos. Por eso, el hecho de que la Presidencia de la República salga al paso con cronologías, con identidades claras y con la imperturbable sonrisa que desarma a la soberbia imperial, manda un mensaje vigoroso. No se trata de enfrascarse en pendencias estériles por las ocurrencias matutinas del mandatario estadounidense, sino de salvaguardar con celo la memoria de la patria frente a sus cuentos fabricados para la política interna de la Unión Americana. El mundo entero ha tomado nota del despropósito de Trump. Su credibilidad en esta materia es nula. La historia es terca y la verdad siempre impera. Los soldados mexicanos concibieron, planificaron y ejecutaron esta misión con incuestionable profesionalismo. Eso demuestra que cuando convergen la voluntad política del más alto nivel y el profesionalismo institucional, los resultados no son azares del destino, son triunfos de la estrategia del Estado. Sin embargo, con la prudencia que me otorgan las décadas de análisis político, les advierto que no debemos embriagarnos de falsos triunfalismos. La abolición de este liderazgo, si bien histórica, no decreta el fin orgánico del cártel. Estas estructuras criminales operan con la lógica gélida de corporaciones transnacionales de primer orden. Cuando la cabeza corporativa es removida, inexorablemente sobrevienen procesos de sucesión gerencial, y sabemos que estos reacomodos suelen venir aparejados de lamentables espirales de violencia. Pensemos en el mundo empresarial. Cuando el director ejecutivo de una inmensa firma refresquera se retira, la compañía no cesa sus operaciones. Simplemente otros ambiciosos cuadros ocupan la vacante. Los meses venideros en Jalisco y las regiones bajo su influencia serán de una complejidad mayúscula para el Estado mexicano. Pero en el plano del simbolismo institucional y la legitimidad de la República, el impacto es sísmico. Queda demostrado que absolutamente nadie se erige por encima de las leyes de la nación, que no hay entidad criminal más formidable que las Fuerzas Armadas y que la coordinación internacional con Washington debe y tiene que ser una colaboración entre pares soberanos, jamás una relación de vergonzosa subordinación. No nos han extendido una caridad filantrópica.
Recordemos, con la fría objetividad de las estadísticas, que de cada 10 armas de alto poder incautadas en estos arsenales criminales, 8 cruzaron ilegalmente desde las armerías de su territorio. Ellos los nutren de fuego. La responsabilidad es compartida e ineludible. Ese es el principio de soberanía que hoy, afortunadamente, se ha hecho respetar desde México, estableciendo que no consentiremos que roben el crédito del derramamiento de nuestra sangre. Antes de despedir esta emisión, permítanme agradecer la nutrida y reflexiva participación de la comunidad en nuestro foro. A quienes expresan inquietudes sobre la aparente remoción de sus mensajes, les aseguro que obedece a los incomprensibles algoritmos de las plataformas digitales ante ciertas palabras clave, y no a una política de censura de nuestra parte. Aquí, como José López, somos defensores acérrimos de la libertad de expresión. Expreso mi profunda gratitud a los compatriotas como Ignacio, Sarubi Luis y Gema, que enriquecen y moderan civilizadamente este espacio, frente a quienes, repitiendo consignas externas, insisten en fantasear con intervencionismos foráneos y rinden pleitesía a los líderes del norte. Atendiendo a la perspicaz consulta sobre el porvenir diplomático de Nicolás Maduro en Venezuela, mi diagnóstico es que los regímenes que han cimentado raíces tan profundas logran sortear el asedio con mayor tenacidad de lo que vaticina la Casa Blanca, independientemente de la alternancia partidista en Estados Unidos, dados los insondables intereses geopolíticos que rodean a esa nación sudamericana. Y a nuestro hermano Juan David, que nos sintoniza desde Colombia, advirtiendo sobre las secuelas urbanas de estos enfrentamientos, le extendemos nuestra solidaridad. Sabemos bien de la cordura que exigen estos tiempos convulsos. Para concluir, deseo dirigir un mensaje de honda reflexión moral a toda la audiencia. Entre los millones de personas que revisan estas señales y análisis mes con mes, es matemáticamente probable que existan ciudadanos involucrados, directa o periféricamente, en las sombras de la criminalidad. A ustedes me dirijo como hombre de años y patriota. Sin importar nuestras divergencias, compartimos la misma sangre, transitamos bajo el mismo cielo patrio y saludamos a la misma bandera. Y duele ver que nuestra amada nación se desangra cotidianamente. El ejército mexicano, nuestra más noble institución, fue forjado para erigirse como el gran escudo de la República ante las acechanzas del exterior, jamás para verse forzado a librar guerras fratricidas contra sus propios hijos. Les exhorto a que el amor por la tierra que los vio nacer supere abrumadoramente cualquier ambición por el oro. No existe riqueza o dinero en este mundo que pueda indemnizar la pérdida de la paz de nuestra patria.